Dentro de la temática ruptura uterina, es sumamente importante conocer acerca de la anatomía del útero. Dentro de la anatomía del útero tenemos que el útero es un órgano muscular de pared gruesa ubicado entre la vejiga urinaria y el recto. El cuerpo del útero se apoya en la parte superior de la vejiga y el cuello se sitúa entre la vejiga y el recto. Es importante mencionar que la forma del útero es de una pera invertida tal como se muestra en la imagen. El útero además mide cerca de 7.5 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor y pesa aproximadamente unos 90 gramos. Entre las partes tenemos el cuerpo, el cual forma los 2/3 superiores y tiene dos porciones. El fondo, que es la porción redondeada del cuerpo situada por encima de los orificios de las trompas uterinas, y el istmo, que es la región del cuerpo relativamente contraída inmediatamente por encima del cuello uterino. Y por último, el cuello, que es la porción inferior estrecha que protruye en la parte superior de la vagina. Entre las capas tenemos el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El perimetrio es la capa serosa que consiste en peritoneo sostenido por una capa delgada de tejido conectivo. Es decir, el perimetrio es la capa más externa del útero. El miometrio es una túnica muscular media y una capa gruesa que se distiende mucho durante el embarazo, ya que está formada por una gran capa de músculo y las ramas principales de los vasos sanguíneos y los nervios del útero se van a localizar aquí. El endometrio es una túnica mucosa interna que se adhiere firmemente al miometrio y prácticamente en el endometrio va a ser donde va a existir o donde va a desarrollarse el feto. Dentro de la rotura uterina tenemos que principalmente definir qué es la rotura uterina. Bien, la rotura uterina es básicamente la pérdida de la continuidad de la pared uterina, específicamente en el miometrio, que es la pared uterina más afectada dentro de este acontecimiento. Este es, en síntesis, poco frecuente en el embarazo y puede ser ya sea de manera espontánea o traumática. Otra perspectiva de verlo es que se trata de una solución de continuidad no quirúrgica o patológica de la pared uterina, que esta ocurre por encima del cuello y en gestaciones avanzadas, mayoritariamente a partir de la semana 20. La rotura uterina completa o catastrófica se considera como una de las complicaciones obstétricas más graves debido a su alta mortalidad materna y fetal. Principalmente esto se debe a que una vez que se acontece la rotura de la pared uterina, se produce una hemorragia constante y grave en la madre que si esta no es atendida a tiempo, si no se encuentra en un centro hospitalario cercano, ocurre principalmente lo que es la morbilidad materna y fetal. Dentro de las clasificaciones podemos clasificarla ya sea según su profundidad, en la cual tenemos las dos principales, que son la rotura uterina completa, en la cual existe una disrupción de todas las capas del útero, incluyendo la serosa, por lo que se comunica directamente con la cavidad abdominal. Y por otro lado tenemos la rotura uterina incompleta o dehiscencia, que aquí la serosa permanece intacta. En muchas ocasiones no presenta clínica y sus complicaciones son mucho más leves. También podemos clasificarlas según el mecanismo de acción, en las cuales pueden ser rupturas uterinas espontáneas, que se deben por la debilidad miometral, como en cicatrices anteriores, por acontecimientos o adversidades antes en el embarazo. También puede darse cuando son provocadas por hiperdinamia, y pues en este caso pueden ser pasivas, activas o pasivas si son debidas a traumatismos. También podemos clasificarlas según la dirección que adquiera la rotura, que esta se puede presentar de forma longitudinal, oblicua o transversal. Y también podemos clasificarla según la extensión y la localización de la rotura, como esta puede ser rotura vaginal, cervicales, supravaginales, cérvico-segmentarias, segmentarias, segmento-corporales, corporales, cérvico-segmentor-corporales o laterales. Dentro de las causas que tenemos que pueden provocar una rotura uterina, tenemos una de las principales, que es una lesión uterina o anomalía presentes antes del embarazo. Principalmente esto acontece cuando haya existido una intervención quirúrgica previa que dañe la integridad del miometrio, es decir, que haya alterado la pared uterina, específicamente el miometrio, que es la parte que se ve más afectada debido al movimiento constante del bebé o por otras adversidades, como pueden ser una cesárea o una miomectomía con entrada en cavidad uterina. También puede darse por un traumatismo uterino como por ejemplo un legrado o una anomalía congénita. Ya durante el embarazo actual, una de las mayores causas que se pueden encontrar antes del parto, del proceso de parto, se pueden presentar dentro de la paciente contracciones espontáneas. Esto puede acontecer a que ocurra una rotura uterina. También puede ser por una sobredistensión que es causada por ya sea una gestación múltiple o por hidramnios. Esto ya enfocándonos dentro de la estructura de las paredes uterinas.
También puede darse a causa de una perforación con el catéter de registro de la presión intrauterina. Todos estos factores que se dan antes del parto pueden ser causantes de una rotura uterina a mayor plazo, en un proceso posterior. Ya durante el parto también existen causas durante este proceso que pueden ser propensos a presentar una rotura uterina en la paciente. Dentro de los principales se puede dar por un alumbramiento manual o un parto instrumental que ya sea complicado. Esto principalmente se da en las mujeres ya en el proceso de parto, que son primíparas, pues estos principalmente son complicados, son largos y son más complejos de manejar, por lo que hay mayor probabilidad de que existan complicaciones de este tipo, como puede ser la rotura uterina. También puede darse por una placenta íncreta o pércreta, por la presencia de neoplasias trofoblásticas o adenomiosis. Y otro causante principal de ya durante la labor de parto es el uso o más bien el abuso de oxitocinas, que si bien el uso de la oxitocina se le ha dado un uso para reducir las complicaciones de la mujer en la labor de parto o también para reducir las probabilidades de que el parto se lleve a causa de una cesárea, por una cesárea, varios estudios han afirmado que el abuso de las oxitocinas durante la labor de parto más bien induce a la complicación en el embarazo a que se lleve por una cesárea. Entonces, el abuso de oxitocinas en este caso es un causante de la rotura uterina. Dentro de la sintomatología y los signos que se pueden presentar, vamos a dividirlos en dos casos. En lo que es la sintomatología de una rotura completa intraparto, en lo que ya se encuentra que existe dolor abdominal agudo, que este puede incluso irradiarse hasta el abdomen y al hombro. También por un cese brusco de las contracciones pueden detectarse partes fetales, ya una complicación en el producto del embarazo. El útero suele estar contraído y por encima del segmento inferior. También al tacto vaginal puede cambiar con respecto a los anteriores que se han realizado previos a la labor de parto, en caso de una rotura completa. El trazado de la frecuencia cardíaca fetal será patológico, siendo este el signo más común de la rotura uterina y que se puede detectar con mayor facilidad para prevenir o prever de que se vaya a acontecer una rotura completa uterina. O también puede encontrarse una hemorragia vaginal de diversos grados que puede estar ausente. Ya en la sintomatología de una rotura incompleta o de dehiscencia de pared uterina, podemos encontrar que existe una sensibilidad suprapúbica en la mujer gestante. También puede haber un trabajo de parto estacionado, eventual hemorragia vaginal, alteraciones del RCTG, que es el registro cardiotográfico en el feto. También muchas de las dehiscencias se diagnostican por un examen intrauterino postparto o en la realización de la cesárea. Dentro de los factores de riesgo de una rotura uterina encontramos principalmente que se hayan realizado intervenciones quirúrgicas que comprometen el miometrio, pues al realizarse un posterior embarazo, la zona del miometrio se ve mucho más afectada con el movimiento del feto. También intervenciones como puede ser cesárea, que haya sucedido una rotura uterina que haya sido reparada o que haya sido intervenida previamente a un embarazo. También en caso de hemiomectomía, que hayan existido traumatismos uterinos o abortos con instrumentos. También que la mujer haya sufrido de traumatismos punzantes a causa de accidentes, casos más graves como pueden ser impactos de bala o objetos cortopunzantes como cuchillos, etc. Que hayan existido anomalías congénitas o un embarazo en cuerno uterino poco desarrollado. Antes del parto también encontramos factores de riesgo como son contracciones espontáneas que sean persistentes e intensas y que afecten a la salud de la mujer, que hayan existido una estimulación del trabajo de parto, como mencioné antes, el abuso de oxitocina o prostaglandinas, que haya una perforación por un catéter interno de presión uterina, que una versión externa, o que haya una sobredistensión uterina, ya pueden ser hidramnios, embarazos múltiples, que estos afectan principalmente al miometrio, que existe una macrosomía fetal subvalorada o multiparidad. Ya durante el parto, encontramos otros factores de riesgo que son parto instrumental dificultoso, que por lo general ya lleva se opta más bien por optar la cesárea, una extracción pelviana, una anomalía fetal que distiende el segmento uterino inferior, que haya una extracción manual de placenta, que se dé la maniobra de Christeller adquirida, o que exista una placenta íngreta o pércreta. Ya el diagnóstico, para diagnosticar un caso de rotura uterina, es bastante complicado, ya que el diagnóstico de esto se va a usar únicamente en la clínica, en todo lo que tenga que ver la paciente, y ya que a pesar de que existen varias clasificaciones y factores de riesgo, es complicado diagnosticar un caso de rotura uterina antes de que acontezca, porque por lo general estos son episodios espontáneos, que pueden ser traumáticos también, pero no se pueden prever con facilidad.
Y es aún más difícil debido a la falta de sintomatología que puede presentar la paciente. A pesar de que existen signos o síntomas que pueden prever un episodio de rotura uterina, no es 100% confiable o no sucede 100% de los casos o no se pueden detectar dichos signos preveniendo una rotura uterina. Sin embargo, aquí en esta tabla podemos encontrar un diagnóstico diferencial con las características y se pueden presentar en una rotura uterina. Como vemos aquí, la hemorragia en una rotura uterina puede estar oculta o que sea externa. El sangrado en el inicio puede ser brusco y también la coloración va a ser un rojo. No, en este caso no pueden presentarse casos de hipertensión, no es un causante directo de una rotura uterina. Sin embargo, en pacientes con hipertensión pueden presentarse otras complicaciones. Sin embargo, no es una causa directa de rotura uterina. También puede presentarse un shock hipovolémico, principalmente debido a la pérdida de sangre, y que esto es por lo general lo que puede afectar a la vida de la mujer embarazada que sufre de rotura uterina. El dolor es persistente, es intenso y puede irradiarse hasta el abdomen. El útero no se va a poder palpar y va a haber un compromiso fetal frecuente, ya que por lo general cuando acontecen estos episodios, tanto el feto como la madre se ven comprometidos, siendo principalmente el feto el mayor afectado si no se acude a un centro de salud especializado para poder tratar estos casos. Bien, ahora, dentro del tratamiento tenemos que se puede dar de dos formas. Un tratamiento expectante o un tratamiento por finalización que puede darse a través del parto o una cesárea. El tratamiento expectante prácticamente hace que la paciente se espere a que su cuerpo naturalmente desencadene la eliminación de los restos del útero. Pero cuando hay el caso de una paciente que tiene una amenaza de ruptura, se tiene que detener las contracciones, retirar la oxitocina, ya que su abuso puede causar hipertonía uterina o una ruptura uterina completa, sobre todo en pacientes con cesárea previa, y también están contraindicadas las maniobras e incluso el manejo de instrumentación. Cuando ya hay una rotura con clínica, es decir, con todos sus signos y síntomas, vamos a realizar una laparotomía inmediata, la cual permite evaluar la localización, gravedad y complicaciones. Se puede también realizar una reparación solamente si la lesión no es muy extensa, y si esto puede ser posible, pues obviamente se la puede realizar. La histerectomía, en donde se va a extraer el útero, va a tomarse en cuenta la edad de la paciente para poder realizar una histerectomía subtotal o una histerectomía total. Porque recordemos que la histerectomía subtotal va a ser el procedimiento quirúrgico de extracción, pero se van a dejar ciertos anexos del aparato reproductor femenino, como los ovarios, como las trompas. Y en el caso de una histerectomía total, pues prácticamente se va a extraer todo lo mencionado anteriormente. Bien, y esta histerectomía, tal como lo menciona, es para una rotura uterina que tiene una gran gravedad y una gran extensión. También se debe realizar del resto de cavidad, especialmente la vejiga y los paramétrios. Ciertas medidas de soporte también se deben aplicar, como lo es la sueroterapia, los expansores o incluso una transfusión sanguínea, pero se debe revisar el hematocrito y la hemoglobina en la paciente. Esto va a ser explicado posteriormente. La profilaxis antibiótica también va a ser una medida sumamente importante dentro del tratamiento, ya que es para prevenir la infección, pero esta normalmente se da previo a la intervención quirúrgica. Como mencionaba anteriormente, había un tratamiento expectante, pero se debe cumplir con las siguientes características. Si el sangrado es leve, el bienestar materno y fetal está asegurado, y si el embarazo es de menos de 34 semanas. ¿Cuáles acciones se van a realizar? Se va a realizar un reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo de la paciente, una tocolisis con nifedipina si hay trabajo de parto pretérmino según el protocolo de amenaza de parto pretérmino, una maduración pulmonar si el embarazo es mayor de 24 semanas y menor de 34 semanas según el protocolo de amenaza de parto pretérmino. Bien, aquí tenemos el flujograma de tratamiento, de manejo y toma de decisiones. Aquí prácticamente está resumido el tratamiento que anteriormente había manifestado. Como podemos ver, tenemos el expectante, en el que debe ser el caso estable, el sangrado debe ser leve y debe tener menos de 34 semanas. Entonces se va a realizar, se va a conseguir una maduración pulmonar con la tocolisis y obviamente el reposo de la paciente, que es sumamente importante.
Pero cuando cuando el caso ya se vuelve inestable y compromete al feto, es necesario que ya se dé una finalización del embarazo. Y de hecho aquí tenemos los criterios que había manifestado anteriormente, donde se deben solicitar derivados sanguíneos si la hemoglobina de la paciente es menor a los 7 gramos de decilitros, o condición hemodinámica así inestable que se va a producir un shock hipovolémico. Y si es mayor de 7 gramos de decilitros, se va a administrar hierro elemental o una dosis de 100 a 200 miligramos por 6 meses. Bien, entonces, cuando el tratamiento ya se vuelve complicado, esta finalización del embarazo se va a dar por medio de un parto o por medio de una cesárea. Pero para que se realice un parto, debe cumplir con las siguientes características. El embarazo tiene que ser mayor a 34 semanas, el sangrado debe ser escaso o nulo, las condiciones maternas deben ser estables, el índice de Bishop debe ser favorable para el parto vaginal, el producto debe estar vivo, maduro, mayor a las 24 semanas con frecuencia cardíaca fetal normal, el producto muerto con condiciones maternas estables, o en un caso que sea de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, haya un producto muerto y también con placenta previa lateral y marginal con una presentación cefálica que no presenten sangrados. En el caso de realizar una cesárea, se tiene que cumplir con las siguientes características. El embarazo, al igual que el parto, va a ser mayor a 34 semanas, pero el sangrado debe ser moderado a severo, que no se controla independiente de la edad gestacional. Las condiciones maternas deben ser completamente inestables, el índice de Bishop no favorable para el parto vaginal, debe comprometer el bienestar fetal, la placenta previa oclusiva total o parcial, o si en caso es un desprendimiento prematuro de placenta, normoinserta debe ser con producto vivo, o la rotura uterina debe ser completa o incompleta. Y esta cesárea se va a dar por histerectomía, como mencionaba anteriormente, histerorrafia, más una salpingectomía. Y para todos estos tipos de procedimientos, en el caso de dar un tratamiento que conste de la finalización del embarazo, pues prácticamente se van a solicitar, como ya mencionaba, los exámenes de laboratorio, las transfusiones sanguíneas, y dependiendo de eso, pues se realizaría todos estos tratamientos. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería? Según el protocolo de atención del preparto de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, se debe realizar o completar la historia clínica perinatal y el carné perinatal. Una evaluación clínica de la embarazada que debe incluir el nivel de conciencia, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y temperatura cada 15 minutos mientras dure el episodio de sangrado. Se debe realizar una evaluación obstétrica de la embarazada, pero es muy importante que no se realice un tacto vaginal en ese momento. Y sobre todo, si tenemos instrumentación, pues es necesario utilizar un espéculo para poder evaluar el sangrado, el estado, en este caso, obstétrico de la embarazada. Se debe realizar una identificación o una sospecha de rotura uterina. Se debe tranquilizar a la paciente y asimismo informar sobre los pasos que se van a seguir en su tratamiento. Se debe escuchar y responder atentamente a las preguntas e inquietudes de la paciente y también a las preguntas que tengan los familiares de ella. Se debe brindar apoyo emocional continuo y se debe canalizar 2 vías periféricas con Catlón de 16 o 18 y tomar muestras de sangre para las pruebas necesarias. También se debe manejar el shock hipovolémico. Bien, siguiendo con el protocolo, se va a registrar la existencia en historia clínica perinatal de los exámenes de laboratorio, la biometría hemática, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, las plaquetas, identificar su grupo sanguíneo y el factor RH, realizar una prueba serológica de sífilis como es la VDRL y también una prueba de VIH, y todos estos exámenes se van a realizar con el consentimiento informado de la paciente. También se debe solicitar aquellos exámenes que no consten en la historia clínica perinatal porque también pueden brindar datos importantes para las intervenciones que deberían realizarse las pacientes. Con el diagnóstico probable se va a disponer del ingreso a la unidad operativa o se va a referir a otra unidad mayor dependiendo del estado de salud de la paciente como una resolución para mejores condiciones. También se va a solicitar los derivados sanguíneos como son los concentrados de glóbulos rojos y plasma fresco congelado si la hemoglobina es menor a 7 gramos de decilitro o si tiene una condición hemodinámica inestable.
Y por último, se va a registrar una nota explicativa con los hallazgos prepartos o precesáreas que van a justificar su intervención. Gracias.